Creo que no tan mal. ¿No estaba difícil o te parece difícil? No, es que se me olvidó recordar lo de la mano derecha al 100. Ujú. Entonces, ¿lo improvisaste o no lo hiciste? Ok, No lo hice, pero con lo que me acordé que había dicho Andrew. ya. Bueno, pues ya veremos qué tal. A ver, entonces, nos quedamos la clase pasada en estudiar los diferentes tipos de paralelas que había en el semiplano, ¿no? Entonces habíamos empezado con las paralelas límite. Entonces, a ver, yo tenía que yo tenía que si dada una geodésica y un punto fuera de ella, había muchas geodésicas que pasaban por ese punto que no la cortaban, ¿no? Y de hecho ese es un ejercicio de este capítulo de las notas. Entonces, bueno, pues en este modelo de geometría hiperbólica existen muchos tipos de paralelas, en particular dos, las paralelas límite y las ultraparalelas. Bueno, entonces las paralelas límite, o sea, decimos que, que dos geodésicas son paralelas límite si se intersectan en el conjunto R unión infinito. Ahí. Entonces, a ver, esta era esta había sido nuestra definición de paralelas límite. Entonces, ¿qué teníamos? Pues a ver, está aquí el eje real. Estamos en H2. Entonces, a ver, las geodésicas que se intersectan en el eje real, o sea, dos geodésicas que se intersectan en el eje real, no se intersectan dentro de H2 porque los puntos del eje real no son puntos del semiplano, ¿no? Entonces, que digamos, dos geodésicas que se intersectan en el eje real son paralelas en H2, porque aunque sí tienen un punto de intersección en el eje real, como el eje real no es punto de H2, pues entonces no se intersectan en H2, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, que puedo tener dos semicircunferencias que se corten en un punto del eje real que es este de aquí, ¿no? Esas dos geodésicas serían paralelas límite, según la definición, ¿no? Pues porque se intersectan en R. Pero como R no es, como los puntos del eje real no son puntos del semiplano superior, pues entonces no se intersectan dentro de H2 y por eso decimos que son paralelas, ¿no? ¿Qué otra opción puede haber? Bueno, pues por ejemplo puede pasar esto también, ¿no? O sea, que tenga esta geodésica y una que esté aquí adentro. O sea, dos semicircunferencias, una que digamos esté adentro de la otra y que igual se intersecten en un punto del eje real.
Esas dos, o sea, digamos que en ambos casos, las dos circunferencias son tangentes en ese punto, ¿no? Son tangentes justo en este puntito en el que se están cortando en el eje real. ¿Qué otro caso puede haber? Pues habíamos mencionado también que podía haber este caso, ¿no? El caso de dos rayos ortogonales, esas dos geodésicas. Pues esas dos geodésicas no se intersectan en el eje real, pero sí se intersectan en el infinito, ¿no? Se intersectan en el infinito, porque son rectas paralelas. Entonces, en este caso, estas dos también son paralelas al límite. ¿Y cuál sería el último caso? El último caso sería un caso de una recta ortogonal y una semicircunferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser esta recta ortogonal y una semicircunferencia en donde, pues digamos, la recta ortogonal pues es tangente a la semicircunferencia. Bien, entonces digamos que estos serían pues, todos los casos que tenemos de paralelas límite en el semiplano, que son circunferencias que sean tangentes en un punto en el eje real, semicircunferencias que sean tangentes en un punto en el eje real, o dos rayos ortogonales, dos rectas perpendiculares, esas siempre van a ser paralelas al límite, o el caso híbrido, que es una recta perpendicular y una semicircunferencia, en el caso de que también sean tangentes en un punto. ¿Ok? ¿Hay alguna duda de esto? Creo que no. Bien, entonces vamos a continuar. Entonces, a ver, vamos a notar que cualquier geodésica de H2 intersecta a R unión infinito, pues intersecta este conjunto en dos puntos. A ver, entonces, a ver, otra vez. Aquí tengo mi semiplano. Por ejemplo, esta de aquí, o sea, las geodésicas que eran, pues eran semicircunferencias con centro en el eje real o rectas ortogonales al eje real, ¿no? Entonces, en el caso en el que mi geodésica sea una recta ortogonal, pues el punto de intersección con el eje real, este es uno de los puntos en los que intersecta este conjunto, y el otro, pues es el punto al infinito, ¿no? O sea, digamos que, a ver, si a este de aquí es un número real alfa, y esta cosa de aquí es gamma, entonces la intersección de gamma con ese conjunto es igual pues al número real alfa y el punto al infinito, ¿no? Y ahora si yo tengo otra geodésica que es una semicircunferencia, pues entonces esta intersecta el eje real en dos puntos, ¿no? Que pues bueno, vamos a ponerle los dos puntos, beta y, ay no, bueno, no. Beta y gamma no, a ver, vamos a ponerle a este X. Entonces aquí nada más va a ser X. X, y esto va a ser Y y este Z.
Y entonces esta geodésica de aquí va a ser alfa, ¿no? A ver, ahora sí. Ya cambié un poco la notación, pero es la misma idea, ¿no? Entonces, yo tengo esta geodésica gamma que intersecta al eje real en el punto X. Entonces, la intersección de gamma con este conjunto de aquí, con los reales unión el infinito, ¿es quién? Pues es el punto X, ¿no? Porque es el punto en el que intersecta al eje real. Y como es una recta, pues pasa por el infinito. Entonces, el punto de intersección de gamma con este conjunto es el punto X y el infinito. Ahora, si yo me tomo otra geodésica alfa, por ejemplo, que sea una semicircunferencia, entonces esta intersecta al eje real en dos puntos que son Y y Z. Bueno, según aquí lo que estoy poniendo, ¿no? Donde Y y Z son números reales. Entonces, alfa intersección, bueno, aquí lo voy a poner así entre paréntesis para que se vea que es un solo conjunto. R unión infinito. Esto es igual, pues, a los dos puntos Y, Z, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué estoy señalando esto? Pues porque a los puntos, como cada geodésica tiene dos puntos en ese conjunto de ahí, a esos puntos yo los voy a llamar los puntos al infinito. O sea, a ver, vamos a escribir eso. Entonces, al conjunto R unión infinito serán, así los voy a llamar, los puntos al infinito de H2. Y a los puntos de intersección y a los dos puntos donde gamma intersecta a R unión infinito, los llamamos los puntos al infinito de gamma, ¿no? Donde gamma es una geodésica, ¿no? O donde gamma es geodésica. Entonces, a ver, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo con esta observación? Entonces, primero estoy diciendo que los puntos del eje real y el infinito les vamos a llamar el conjunto de puntos al infinito de todo el semiplano. Y además, cualquier geodésica del semiplano, cualquier geodésica, en este caso gamma o alfa, intersecta a ese conjunto de puntos al infinito en dos puntos que son X, en este caso son X y el infinito, y en este caso son Y y Z, ¿no? Entonces, a los puntos en los que cada geodésica intersecta a R unión infinito, esos dos puntos les voy a llamar los puntos al infinito de la geodésica. Entonces, a ver, pues una pregunta. En el caso de gamma, de esta geodésica que yo dibujé aquí, ¿cuáles serían los puntos al infinito de gamma? Uno es X Ujú. y el otro Sí, es, pues, infinito. sí, exacto. Son dos. Y bueno, ¿y los de alfa? Y y Z. Bueno, Pero ambos son reales. ajá. Entonces, pero ambos los considero infinitos. En el caso de H2, sí. Estamos en Ok. H2, ¿no? Entonces, en el caso del semiplano, esos puntos no son puntos del semiplano, pero van a cumplir la función de puntos al infinito. No, no son puntos de H2, pero así, o sea, los vamos a manejar así, ¿no? Como puntos al infinito. Los puntos de la recta del eje real y
y el punto al infinito del plano complejo extendido. Todos esa familia de puntos, les vamos a llamar así los puntos al infinito de H2. Y sí, no son puntos de H2. Ok, bien. ¿Alguna duda? No, creo que no. Bueno, entonces con esta terminología que acabamos de introducir, podemos decir que dos geodésicas son paralelas límite si se intersectan en el infinito, ¿no? O sea, podemos decirlo de esa forma, ¿no? Si se intersectan en el infinito. O sea, que es lo que, digamos, regresando aquí, esto es lo que está pasando, ¿no? O sea, si R unión infinito son los puntos al infinito de H2, pues entonces esta pareja de geodésicas se intersecta en el infinito, ¿no? En ese punto de ahí, que es parte de los puntos al infinito de H2. Esta también, solo que el infinito está acá arriba, ¿no? Esta también, esta pareja de geodésicas también se intersectan en el infinito. Entonces, digamos que esa sería pues, otra forma de decirlo, ¿no? Dos geodésicas son paralelas límites y se intersectan en el infinito. Ok. Bien. Entonces, ¿qué sigue? Ok, entonces el nombre paralela límite. ¿Dónde está? No sé dónde dejé esta hoja. Ya. El nombre de paralela límite viene por una propiedad de distancia que cumplen estas geodésicas, que ya se las había comentado en la clase pasada. Entonces, a ver, los voy a platicar para los que no hayan estado en la clase pasada, y es que el nombre de paralelas límite está motivado en la siguiente propiedad. O sea, dos geodésicas que son paralelas límite se intersectan en el infinito, como lo acabo de decir, y además que mientras más se vayan acercando las dos hacia infinito, la distancia entre ellas va a tender a cero. Eso es lo que va a pasar aquí. Entonces, pues por ejemplo, en el caso de estas dos geodésicas, las dos, conforme más cerquita estén de este punto al infinito, la distancia hiperbólica entre ellas dos va a tender a cero, ¿no? Esa es una propiedad que ahorita vamos a demostrar. En el caso de estas dos también, ¿no? Estas dos geodésicas, la distancia entre ellas va a tender a cero conforme más cerca estén de este punto al infinito. En el caso de estas dos geodésicas que son ortogonales al eje real y que son paralelas entre sí, la distancia entre ellas, entre más te acerques al infinito, es decir, entre más arriba estés, más arriba del semiplano, va a tender a cero también, y aquí también, ¿no? La distancia entre estas dos, la distancia hiperbólica entre estas dos, entre más cerca estén de este puntito de aquí, va a tender a cero. Entonces son límite, pues porque en el límite su distancia es cero, o sea, tienden, digamos, a intersectarse, pero nunca se van a intersectar dentro del semiplano. Y bueno, en la dirección opuesta la distancia diverge, ¿no? O sea, cuando tú te acercas, por ejemplo, aquí a este punto, la distancia entre ellas dos tiende a cero, pero entre más te empieces a alejar, pues la distancia entre ellas dos es diverge infinito, ¿no? Y lo mismo pasa aquí, aquí y aquí.
Entonces, vamos a demostrarlo para este caso, para el caso en el que son dos rectas ortogonales. Y luego con isometrías podemos llevar este caso a cualquiera de estos de aquí, ¿no? Con las isometrías que ya conocemos. Bien. Yo tengo una pregunta. Sí, dime. ¿En el espacio que estamos es como una esfera o como un cilindro? Mm, O sea, ¿hay infinito hacia los lados o no? sí, pues sí. O sea, sí, ajá, o sea, porque cuando te refieres hacia los lados es como, o sea, te mueves en ambas direcciones de una geodésica y hacia los dos lados hay un infinito distinto, ¿no? Ajá. O O sea, si me sea, sigo moviendo a la derecha, ¿también hay un infinito? sí, sí, pues mira, o sea, a ver, aquí donde estoy hablando justo de los puntos al infinito, ¿no? Entonces te paras aquí y si te mueves hacia una dirección sobre la geodésica, digamos, el infinito, pues es el infinito del plano complejo extendido. Y si te mueves hacia acá, el infinito es el infinito del punto X del que yo ya les había hablado, ¿no? Ujú. Y son distintos puntos, ¿Y si me muevo a la derecha? como que a la derecha. Ajá. Es que no entiendo a qué te refieres con que si te mueves a la derecha. Sí, así como en el eje real, el eje X, pues si me sigo moviendo a la derecha, llego a otro ¿Sí? infinito, ¿no? O sea, bueno, lo que pasa es que las geodésicas y geometrías se introducen como para representar el movimiento. Entonces, para que tú te puedas mover sobre un espacio, la manera más eficiente de moverte sobre él es sobre una geodésica. Entonces, si tú te quieres mover a la derecha, te tendrás que mover así, sobre una de estas, ¿no? Ok, entonces siempre lo puedo representar en ese como... Ajá, o sea, si te mueves hacia la derecha, digamos, entre comillas, pues estarías llegando a este punto Terminaría de aquí, ¿no? en el infinito real. Ajá, sí. Y Ah, sí, o sea, ok, y puedes agarrarte otra geodésica que digamos sea así y llegues a otro infinito por acá, pero siempre vas a llegar al infinito del eje real, ¿no? ajá, Ajá. ok, ok. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? O sea, algo que viene en el libro de Visual Complex, Visual Complex Analysis, que no lo queríamos nosotros incluir, pero pues ya era demasiado material. Es que no sé si se acuerdan que yo les comenté que la geometría, o sea, la geometría hiperbólica se interpretaba como una geometría sobre una superficie que parecía como una trompeta que le llamaban la pseudoesfera. Y entonces lo que realmente pasó, digamos, a nivel histórico, es que agarraron este espacio y empezaron a ver que aquí la distancia, aquí a este espacio le puedes definir una métrica y, bueno, de este espacio puedes extraer una métrica sobre la cual obtienes una geometría hiperbólica donde hay muchos tipos de paralelas. Y lo que hicieron fue al semiplano superior, o sea, decir, va, bueno, si a esta cosa o sea, la cosa que naturalmente me da, la métrica que naturalmente me da este espacio, si yo se la pongo al semiplano superior, esa métrica arroja que las geodésicas son objetos sencillos, como líneas rectas y circunferencias. Entonces, pues, si te quieres imaginar alguna superficie en la cual, alguna superficie curva en la cual esta geometría pasa, pues es esta de aquí. Es justamente la pseudoesfera. Pues igual puedes buscar un poco de eso en, en internet. Y ese espacio lo estamos viendo literalmente así o volteado. Como que volteado. Ajá, o sea, ¿dónde quedaría el eje real ahí? Y el infinito. Bueno, eso sí no sé, la verdad.
Eso sí, la verdad no sé. Yo, la verdad, eso sí ¿para qué te digo? ¿Para qué te choreo? La verdad no sé. Yo me imagino por cómo está construido, pues el infinito pues, sería para acá y el eje real sería tal vez esto, ¿no? De aquí, ¿no? Ajá, es lo que estaba pensando. Entonces estaría como al revés, ¿no? La trompetita. Ya, pues sí puede ser. Ah, ya te entendí. Pues a lo mejor sí. Pero tío, la verdad yo no he estudiado mucho entonces pues es lo que yo me imagino, ¿no? Ok. Y para pasar a este espacio, digamos, de un espacio plano, por ejemplo, del círculo unitario, ¿se puede usar las transformaciones de Mobius o qué transformaciones usa? O sí puedo pasar a este espacio? A ver, no te entendí cómo. Ajá, si quiero pasar a este espacio, por ejemplo, Mm. con las transformaciones de Mobius, movíamos cosas a cosas, pero tampoco estaba como muy familiarizada de qué espacios nos movíamos. Ya, ajá, es que es justamente lo que les comentaba hace rato, o sea, la ventaja de estudiar el semiplano superior, a diferencia de esa cosa de ahí, esta cosa de aquí, o sea, esto es una superficie, ¿no? Y entonces esto está metido en R3, o por lo menos, esa es como la forma más básica de pensarlo, es dentro de un espacio de 3 dimensiones, ¿no? Porque como está curvado y por la forma que tiene, yo no me lo puedo imaginar en un espacio de una dimensión más pequeña. Sí, Entonces, sí, sí, sí. Como que entonces, nosotros eso lo estamos viendo en un plano, ajá, ajá, sí, un plano plano. sí, exacto. Entonces, ajá, entonces, pues estudiar las isometrías de esta cosa de aquí, pues involucra estudiar funciones de R3 que preservan la distancia de esta cosa, lo cual, pues ya solamente de mencionarlo suena más complicado que lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Entonces, justamente, no, si lo único que hacemos es extraer la métrica de aquí y definirse la H2, vamos a obtener la ventaja de que las geodésicas son objetos que conocemos, o sea, circunferencias y rectas, y además las isometrías son transformaciones de Möbius, que esas ya, pues se supone que ya las estudiamos en el capítulo anterior. Ok, entonces con una transformación de medios puedo pasar del R3 a R2, digo H2, o Mm. más bien ¿para qué me son las transformaciones? O sea, las No entiendo. transformaciones de Möbius son del plano complejo en el plano complejo, ¿no? Ajá, ok, ok, ok. Nada más para eso. Y después, en otros cursos, bueno, pues tú que estudias física, a lo mejor en algún momento lo puedes ver. Yo creo que si tomas los cursos adecuados. Después ves que las transformaciones de Möbius son isometrías del espacio hiperbólico de dimensión 3. Mm, Pero eso, yo de eso yo no sé tampoco. Andrew sabe un poco más. Igual a lo mejor él te puede orientar más al respecto. ok, Bien. gracias. ¿Qué más estaba haciendo? Ah, ya. Entonces, bueno, vamos a probar esa cosa de las paralelas límite. Esa propiedad de distancia, ¿no? Entonces, a ver, supongamos que yo tengo dos de estas, dos paralelas límite de este tipo, ¿no? Supongamos que yo tengo dos paralelas límite, que las dos son ortogonales, son rectas que son ortogonales al eje real. Y bueno, estas dos intersectan al eje real en estos dos puntitos de aquí, que les voy a llamar eh, A y A'. Entonces yo lo que quiero ver es que si yo me muevo hacia arriba, la distancia hiperbólica, así como la había definido como la integral sobre el diferencial de longitud de alguna curva, que la distancia entre ellas hacia arriba tiende a cero y que la distancia hiperbólica entre estas dos hacia abajo tiende a infinito, o diverge infinito más bien, ¿no? Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, pues voy a considerar una trayectoria. Voy a considerar los siguientes dos puntos, ¿no? Voy a considerar dos puntos aquí, que digamos en este caso, ese punto sería A más IB, ¿no? Porque la coordenada real de todos los puntos de esta geodésica de aquí es A, y la altura pues va a ser IB, ¿no?
Y este puntito de aquí va a ser A' más IB. O sea, me voy a tomar un punto en esta geodésica con parte imaginaria y B, digo B, y otro punto en esa geodésica con la misma parte imaginaria, ¿no? O sea, digamos que estén que estén a la misma altura, ¿no? Eso es lo que quiero. Y ahora me voy a fijar en el segmento de recta que los une a estos dos. Me voy a fijar en este segmento de recta que los une a estos dos. Y a ese le voy a poner L. Entonces, la longitud de esa curva, la longitud hiperbólica de esa curva, pues va a ser la integral del diferencial de longitud a lo largo de esa trayectoria. Y en realidad calcular esa longitud es más fácil de lo que uno se puede imaginar, ¿no? Entonces, a ver, la longitud de L, pues es igual a ¿qué? A la integral sobre L de ds, de ds de dsh2, ¿no? Del diferencial de longitud. Pero, si se fijan, a lo largo de esta trayectoria de aquí, solamente me estoy moviendo en una dirección horizontal. Eso quiere decir que el dx, digo que el dy, o sea, como no me estoy moviendo ni hacia arriba ni hacia abajo, el dx es 0, el dy es 0. Entonces, a ver, ¿esto qué es? Esto es igual a la raíz cuadrada de dx cuadrada entre y. No, pues porque como no me estoy moviendo en una dirección vertical, ni hacia arriba ni hacia abajo, pues el dy es 0 y entonces me queda esa cosa de aquí. Y esto es igual a la integral sobre L de dx entre y. Entonces, bueno, aquí finalmente lo que me queda es la integral de a a', ¿no? Como una integral de las que ya conocen ustedes de cálculo, o bueno, de las que verían en cálculo 2, de la función de x entre y. Y bueno, resolviendo esta integral, lo que tenemos es que justamente esa integral es a menos a' entre b, ¿no? Entonces ya, pues la longitud de este segmento de recta, la longitud hiperbólica, está dada por la diferencia de a y a' dividida entre la parte imaginaria de los dos complejos que yo me tomé. Entonces, pues es claro que si digamos hago que la parte imaginaria tienda a infinito, pues entonces, cuando la parte imaginaria tiende a infinito, esta cosa tiende a 0, ¿no? Entonces la longitud de esta cosa tiende a 0. O sea, cuando la parte imaginaria tiende a infinito, eso quiere decir que me voy a, digamos, a mover hacia arriba este segmento de aquí, ¿no? Entre más arriba esté, ese segmento va a medir menos. ¿Sí estamos de acuerdo? Como la longitud está dada por esa expresión de ahí, por esta expresión, pues entre más alto esté el segmento, la longitud hiperbólica que yo estoy obteniendo va a ser más pequeña. Y entre más abajo esté, y al revés, ¿no? Y si B tiende a 0, entonces la longitud de esta cosa, pues diverge infinito, ¿no? Pues otra vez, porque en este cociente de aquí, si el denominador tiende a 0, pues entonces
ese numerito se hace muy grande. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo traslado, digamos, o sea, este segmento lo traslado hacia abajo, entonces el numerito que me da la longitud hiperbólica de ese segmento se hace muy grande. Entonces, con eso ya, digamos, he cumplido, he demostrado la propiedad de que la distancia, estas dos son paralelas límite, ¿no? La distancia entre ellas dos en dirección del punto al infinito, que es el infinito del plano complejo extendido, tiende a cero, y la distancia en la dirección opuesta, pues diverge infinito. ¿Alguna duda? Creo que no. Ok. Entonces, bueno, ya una vez que ya lo probé para este caso, cómo puedo utilizar este caso para concluir los demás? O sea, ya que digamos, ya vi que en este caso de aquí, la distancia entre dos geodésicas hacia el punto al infinito es cero, y hacia el otro, la otra dirección diverge infinito, ¿cómo lo puedo demostrar para estos otros casos? ¿Tienen alguna idea? Usando lo de la longitud. Ajá, lo que pasa es que, mira, fíjate, si este caso fue útil, porque la integral a lo largo de esa trayectoria quedaba algo muy sencillo, ¿no? Que es esto de aquí. Sí. Pero en estos casos de aquí, la integral ya no es tan amigable. Entonces yo lo que digo, ya no voy a hacer ninguna otra integral. O sea, ya hice esa integral que era la fácil, y ahora, utilizando ese caso, quiero demostrar que pasa lo mismo para estos dos de aquí. Entonces, a ver, vamos a pensar, vamos a ver cómo sería. Me parece que es un ejercicio, así que les voy a comentar de cómo se haría. Y ya. Y ya, ustedes pues, lo escriben con más calma cuando lo tengan que entregar. Vamos a ver, si yo tengo... si yo tengo dos geodésicas de estas de las que yo ya probé, pues estas dos son paralelas límite. Estas dos son paralelas límite, ¿no? Y yo ya probé la propiedad de distancia, ¿no? Que hacia arriba la distancia entre ellas tiende a cero, y hacia abajo la distancia entre ellas tiende a infinito. Ahora, ¿qué pasa? Ahora vamos a considerar una semicircunferencia, ¿no? Aquí, K. Una semicircunferencia con centro en este puntito de aquí que le voy a poner O. ¿No? Entonces, a ver, yo ya probé que la inversión circular es una isometría, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le va a pasar a estas dos rectas cuando yo haga la inversión sobre K? ¿Hacia dónde se van a mapear? Son dos En una, rectas que... en una circunferencia, bueno, en una semicircunferencia. Ajá, se van a mapear en semicircunferencias que pasen ¿por dónde? Por el eje real. ¿Pero por qué punto del eje real? O sea, sí, las dos se van a convertir en semicircunferencias, pero Uno son a fuerzas va a pasar por el centro de la semicircunferencia, porque ese sería el infinito. Exacto. O sea, las dos, eso lo vimos, ¿no? Que si tú tienes una circunferencia y una recta fuera de la circunferencia que no pase por el centro, cuando yo hago la inversión,
la recta se va a mapear en una circunferencia que pase por el centro de la circunferencia de inversión. Ajá. Entonces, bueno, cuando yo haga la inversión circular, voy a obtener dos circunferencias que pasen por el centro de la circunferencia de inversión, ¿no? Sí. Ok, entonces, este punto en el que se están intersectando estas dos es el punto al infinito en el que se intersectaban acá arriba, ¿no? O sea, el infinito Así bajo es, la... sí. Ok, entonces la dirección, la distancia entre estas dos tiende a cero hacia cuando yo me acerco al infinito hacia arriba. Eso quiere decir que como la inversión es isometría, preserva las distancias entre las rectas, bueno, entre los puntos. Eso quiere decir que la distancia entre estas dos geodésicas, cuando yo me acerco a este punto, también tiende a cero, ¿no? Porque como la distancia es la misma, o sea, estas distancias, conforme yo me voy acercando al infinito, se van acercando a cero, y eso es lo mismo que estas distancias, conforme yo me voy acercando al puntito al que fue a dar el infinito, que en este caso es el centro de la circunferencia de inversión. ¿Sí? Sí. Se invierte, ¿no? Entonces, Uh-huh. ok. Entonces, la distancia entre entre estas dos geodésicas de aquí, que son paralelas límite, en esta dirección tiende a cero, en la dirección del punto del infinito en el que se cortan tiende a cero, y pues en esta dirección va a diverger a infinito, ¿no? Por la misma razón que yo dije acá. Porque pues en esta dirección la distancia entre estas se va a la goma, se hace muy grande. Y este caso, o sea, bueno, y aplicando la misma técnica yo lo puedo demostrar para los demás casos, ¿no? O sea, para todos estos casos, ¿dónde está? Para todos estos casos yo puedo aplicar la misma idea y probar que la distancia, cuando yo me acerco a los puntos al infinito correspondientes, se va a cero, y en la dirección opuesta se va a infinito. ¿Sí? Sí, o sea, pasa lo mismo, pero al revés, ¿no? Cuando B tiende a cero, se va a cero. Ajá, o sea, bueno, aquí en este caso, de aquí no hay B, ¿no? Aquí donde estoy. Aquí no hay B, ni A, ni nada de eso. O sea, aquí ya es otra cosa. Sí. Pero lo que sí yo puedo concluir es que como estas dos rectas, a medida que se van acercando al infinito, su distancia tiende a cero, y la inversión es una isometría, entonces estas dos geodésicas, a medida que se vayan acercando al infinito, al punto del infinito en el que se cotan que es cero, van a tener la misma distancia entre ellas que las otras dos cuando se acercaban al infinito de arriba, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, justamente la distancia entre estas dos pues va a tender a cero, ¿no? Sí, o sea, igual si te ayuda, o sea, a ver, yo tengo aquí los dos puntitos sobre los que hice la integral, ¿no? Y esta es la trayectoria sobre la que integré. Cuando yo me muevo hacia arriba, la distancia entre estos dos se va haciendo a cero, ¿no? Que eso es lo que lo que ya les repetí unas cuantas veces. Y digamos, si yo mando estos dos puntos con la inversión, pues me van a ir a dar, digamos, a estos dos puntos de aquí. Y este segmentito de recta, digamos que va a ir a dar a un pedazo de circunferencia que es así, ¿no? Entonces, cuando estos dos puntos yo los muevo hacia arriba, entonces estos dos puntitos de aquí eso se correspondería con que estos dos puntitos se empiecen a acercar a este punto de acá, ¿no? Sí. Y entonces la longitud de de ese pedazo de arco verde va a tender a cero, justamente porque la longitud de aquí tiende a cero. Bien, ¿alguna duda? Ay, ya son 8:50. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No.
Bien, entonces ya tenemos esta propiedad de las paralelas límite. Hasta ahorita vamos a hablar un poquito de los demás tipos de paralelas límite, digo, de los otros tipos de paralelas que son las ultraparalelas. Y bueno, ya seguimos mañana, ¿no? Entonces, a ver, ultraparalelas. Entonces, a ver, dos geodésicas son ultraparalelas. Son ultraparalelas si, si no se intersectan. Si no se intersectan como circunferencias generalizadas de todo el plano complejo extendido, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? O sea, que pensadas como semicircunferencias generalizadas de todo el plano no se intersectan en ningún punto del plano complejo, ni tampoco se intersectan en el infinito. Entonces, a ver, pues, ¿cuáles serían los ejemplos de ultraparalelas? Pues, por ejemplo, dos semicircunferencias que no tengan ningún punto de tangencia, porque esas eran las paralelas límite. Pues, por ejemplo, estas dos semicircunferencias no se intersectan en ningún punto del plano, ¿no? O sea, porque en el caso de las paralelas límite se cortaban en el eje real y como ese no era punto de H2, pues entonces ya podíamos decir que eran paralelas de H2. Pero estas dos no se intersectan ni en H2 ni fuera de H2, ¿no? O sea, no se intersectan en ningún lado. Entonces, a ver, ¿qué otro tipo de ultraparalelas hay? Pues, por ejemplo, dos rectas perpendiculares no pueden ser ultraparalelas, por lo que ya les había comentado yo, ¿no? Pues porque las dos se van a intersectar en el infinito, y eso quiere decir que se van a intersectar en algún punto del plano complejo extendido. Entonces, esas dos rectas ortogonales no pueden ser ultraparalelas, pero una recta ortogonal y una semicircunferencia sí pueden ser ultraparalelas, ¿no? ¿Qué otro caso hay? Bueno, pues estos son esencialmente los dos casos, ¿no? Pero pueden estar acomodadas de forma distinta, ¿no? Las geodésicas, pues, por ejemplo, pueden estar, por ejemplo, puedes tener una semicircunferencia así y otra semicircunferencia adentro de esa misma semicircunferencia, ¿no? Esas dos son ultraparalelas también. No se cortan ni en el eje real ni en el infinito, ni fuera o sea, no se cortan ni en H2 ni fuera de H2, ¿no? Entonces, digamos, esos serían como los casos más, los casos de ultraparalelas que se pueden encontrar en H2. ¿Y por qué se llaman ultraparalelas? Pues porque la distancia entre ellas, a diferencia de las paralelas límite, que en una dirección la distancia tendía a cero y en otra divergía, en este caso las dos, las dos, dos geodésicas que son ultraparalelas tienen una distancia mínima entre ellas y después se alejan, ¿no? En las dos direcciones diverge infinito su distancia. Entonces, si se fijan, aquí hay un contraste que podemos hacer
entre la geometría euclidiana que ya conocíamos, porque dos rectas euclidianas que eran paralelas, la distancia entre ellas es constante, ¿no? O sea, siempre la distancia entre ellas es una constante en cualquiera dos, digamos, puntos que pasen por una recta ortogonal a ellas dos. La distancia entre ellas dos es constante, siempre, a lo largo de toda su extensión. Y en este caso, no solo no es constante, sino que en una dirección en el caso de que sean paralelas límite, en una dirección es cero y en la otra diverge. Y en el caso de que sean ultraparalelas, en los dos casos, en las dos direcciones diverge, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí vemos que la naturaleza de las paralelas en el caso hiperbólico es bastante distinto, ¿no? Al caso euclidiano. Entonces, bueno, yo diría que la propiedad como más relevante de las ultraparalelas es que tienen una única perpendicular común. Eso ya lo vamos a ver mejor la próxima clase, pero pues se los menciono ahorita. Digamos, si yo me tomo esta y esta, ultraparalelas, entonces va a existir una única geodésica. Va a existir una única geodésica, digamos, a ver si esto es gamma 1, esto es gamma 2. Va a existir una única geodésica que le voy a poner así, que va a cumplir que es ortogonal a las dos. O sea, va a ser ortogonal como circunferencias ortogonales, o sea que su ángulo de intersección va a ser recto. Va a existir una única geodésica que es ortogonal a las dos y donde además la distancia mínima entre las dos geodésicas, pues va a ser justo la longitud que va a haber entre estos dos puntos de intersección, los puntos donde la única perpendicular común intersecta las dos geodésicas. Esa yo creo que es la propiedad más importante de las ultraparalelas y esa ya la vamos a ver pues mañana, ¿no? Entonces, bueno, ¿tienen alguna duda? ¿O algún comentario de algo que no les haya quedado claro, lo que sea? El hecho de que, digamos, ambas geodésicas toquen el eje real y el eje real también lo estamos viendo como un infinito, no podríamos decir que se intersectan digamos, en el eje real. Ajá, sí, bueno, no, lo que pasa es que el eje real, o sea, si estuviéramos colapsando todos los puntos del eje real en un punto, pues sí habría un problema, ¿no? Pero como comenté hace rato, o sea, son muchos puntos al infinito, no nada más es uno, ¿no? O sea, en el caso del plano complejo, le agregábamos solo un punto al infinito y entonces, pues sí, cualquiera dos rectas que fueran paralelas se intersectaban en el mismo punto del infinito. En este caso, no. En este caso lo estamos pensando como que cada punto del eje real es un infinito distinto. No es uno solo, ¿no? Ok, y el que está arriba sí es uno solo. El que está arriba sí es uno solo, exacto. Ok. Uh-huh. ¿Alguien más? Bueno, ok. A ver, les comento, chicos. Yo quisiera terminar el semestre, o sea, acabar enero y que ya, pum, ya se acabe esto para tener, pues, por lo menos un mes de vacaciones, porque el siguiente semestre empieza en marzo. Entonces, algunos ya les había comentado, no sé quiénes estén enterados, que les había dicho que la última evaluación del curso ya no iba a ser examen parcial, iba a ser una tarea examen. Entonces, bueno, yo se las planeo dejar en estos días, hoy les planeo dejar esa tarea examen para que le entreguen el viernes
¿de qué día? El viernes 29 de enero. Y si alguien está interesado en hacer una reposición, que me avise para aplicárselas, se las aplicaremos la próxima semana. Nada más se puede hacer una reposición. Entonces, bueno, bajo esa idea, el viernes sería el último día de clases. Ese día entregan su tarea examen. Ya habrán hecho la reposición que les haya tocado. Y esperamos nosotros tener listas sus calificaciones en la semana del 1 al 5 de febrero. Y ya en esos días comentamos si hay algún error o lo que sea. Y ya estaríamos pues acabando el curso. Entonces, bueno, alguien de los que están ahorita conectados tiene pensado hacer alguna reposición, porque al principio del semestre les dije que iba a haber una, ¿no? Pues para mí depende de qué tan bien o qué tan mal me fue en el que acabamos de presentar. Así que necesitaría saber eso